Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Volvemos a estar aquí otro día, preparados para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con una de las series que tenemos empezadas. Estamos llevando adelante varias series, ya que cada día tenemos un estudio bíblico. Y hoy retomamos la de Mateo capítulo 24, acerca de las señales del fin. Vamos a retomar aquí, en este punto, con el estudio de Mateo que hemos titulado Entonces vendrá el fin. Y bueno, pues el Señor creo que nos está hablando, nos está advirtiendo, y tenemos que estar sensibles a las cosas de Dios, porque vivimos un tiempo complicado, estamos en tiempos confusos. Siempre ha sido así a lo largo de la historia, no es nada nuevo, pero sin duda conforme nos acercamos al tiempo que Dios ha establecido para que Cristo venga a buscar su iglesia y para el fin de este mundo tal como lo conocemos, pues la vida aún se va a complicar mucho más. Y necesitamos más que nunca ser sabios, con la sabiduría que viene de parte de Dios. Así que espero que hayas venido preparado y con ganas de estudiar la palabra de Dios. Ya veo que hay un grupo que ya os habéis conectado y poco a poco se van incorporando hermanos a este directo que estamos realizando a través de Facebook. Veo el saludo de Benito, buenas tardes, y de Juan Bermudo también, y veo otros hermanos que ya se están conectando. Los viernes estamos antes de la hora de todos los días es a las 8 de la tarde, menos el viernes que lo hacemos a 6:30. Entonces hoy, como todos los viernes, a las 6:30, preparados ya para estudiar la palabra de Dios. Como os he dicho, estamos llevando varias series de estudios. Una es esta, que hoy retomamos, acerca de las señales del fin que Jesús nos dejó. Estamos siguiendo otra serie acerca de la oración. Y en estas últimas clases hemos estado viendo el Padre Nuestro, ese modelo de oración para que sepamos, como dijo Jesús, oraréis así. Y los viernes además estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya en la recta final, en el capítulo 22. Bienvenido José Luis, Paco y Rosario, también veo vuestros saludos, así que bienvenidos a todos. Me alegra mucho que podáis tener este tiempo para que juntos podamos compartir la palabra de Dios. Buenas tardes, Beatriz, también puedo leer tu saludo, me alegro mucho que ya estáis ahí preparados y con ganas de estudiar la palabra. Y algunos hermanos que también veo que se están conectando desde el otro lado del océano Atlántico, allí por América, en muchos países también veo hermanos ya conectados. Carlos Alfonso, buenas tardes también, bienvenido. Y vamos a hacer una oración para poder comenzar. Karina, buenas tardes, bendiciones. Vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir a tu presencia. Te necesitamos, Señor. En cualquier época, en cualquier tiempo, siempre, Señor, te necesitamos. Pero especialmente en estos tiempos en los que nos toca vivir, te necesitamos más que nunca, porque no sabemos, Señor, qué creer, en qué confiar, no podemos mirar al mundo y tener expectativas de poder ver la verdad o de poder confiar en el sistema, en cosas, y solo te tenemos a ti, Señor, porque tenemos la certeza que solo tú eres la verdad. Solo tú nos amas con amor ágape, con amor eterno. No podemos ir a nadie más, no podemos recurrir a otro. Tú eres nuestro Dios, tú nos lo has dado todo, tú tienes un plan para nuestras vidas. Tú deseas que podamos estar contigo por toda una eternidad. Todo lo que has producido en nosotros es bueno. Todo lo que viene de ti nos bendice. Por eso necesitamos la sabiduría que viene de arriba, que viene desde ti, Señor. Necesitamos entender los tiempos, necesitamos refugiarnos en ti y vivir confiados, Señor, bajo tu sombra.
Por eso cada día estamos volviendo a venir aquí, Señor, a este momento, a este lugar, y sentarnos a tus pies para tratar de escuchar lo que tu palabra nos tenga que decir. Por eso te rogamos que, más allá de mi opinión y de nuestra opinión, que el Espíritu Santo tome el control y lo que digamos y recibamos venga únicamente de ti, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver. Danos el entendimiento, la sabiduría espiritual para exponer tu mensaje para tu iglesia hoy y también para comprender ese mensaje. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos no seríamos capaces, separados de ti nada podemos hacer, pero tú estás haciendo una obra en nosotros y esa es nuestra confianza. Descansamos en ti este tiempo, en esta tarde, y te doy gracias por mis hermanos que han escogido tener este tiempo para abrir tu palabra y también tener este tiempo de comunión. Bendice a cada uno, a los que después también escuchan el estudio en diferido. Bendícenos, queremos ser tu iglesia, queremos obedecer tu voz y queremos estar haciendo aquello que tú quieres, siguiendo tu voluntad en nuestras vidas en este tiempo. Muchas gracias, Señor, te lo rogamos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues aquí estamos, como hemos dicho antes. Bienvenida, Cecilia, buenas tardes, y todos los hermanos que estáis saludando y que os estáis conectando. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 24, ahí vamos a retomar la enseñanza y vamos a tratar de dejar que el Señor nos guíe. Son temas complicados, a veces yo quiero ser muy prudente y no dejarme arrastrar por mis propios pensamientos, no quiero convertirme en un teórico de las conspiraciones. No quiero escuchar tantas voces que se levantan, hay tanta información, no sabes qué creer y qué no creer. Por eso mi confianza es el Señor. Más allá de lo que yo piense, de mi opinión, más allá de lo que dice este, dice aquel, dice el otro, hay tantas voces distintas, me interesa la voz de Dios, me interesa su palabra. Si hay algo en lo que sé que puedo creer, es en esto, en la Escritura. Y sé que Dios está siempre dispuesto a guiarnos. Cuando nos ponemos en sus manos y se lo pedimos, mira, Dios ha dicho que todo lo que le pidamos bueno, Él nos lo va a dar, no nos va a poner condiciones. Si le pedimos cosas que nos perjudiquen, bueno, entonces tú ya mismo te puedes imaginar, ¿no? Si un hijo le pide a su padre algo dañino para él, pues yo me imagino que Dios no le va a dar lo que... Pero si tú le pides a Dios, Señor, guíame, háblame, dame sabiduría, muéstrame la verdad, muéstrame tu voluntad, úsame, pídele a Dios cosas buenas, verás cómo Dios va a estar obrando en tu vida. Es un tiempo muy confuso, como digo, y son muchas las voces que se levantan a nuestro alrededor. Hay incluso dentro de la iglesia formas diferentes de predicar la palabra, y yo no voy a pretender tener más razón que nadie. Yo lo que pretendo es que la Biblia es la que tiene la razón. Eso sí que con eso me discutiré con quien sea. Me da igual que sea el más grande teólogo o el más condecorado y más reconocido en títulos. Más allá de las opiniones de nadie, la Biblia es la verdad, la única y absoluta verdad. Por eso en nuestra sencillez venimos con temor y temblor ante la palabra de Dios, buscando que Dios nos hable. Dice la Biblia que estas cosas Dios las escondió a los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. Y yo cada tarde en este tiempo veo muchos niños aquí conectados, y entiéndase en el buen sentido de la palabra, no niños como inmaduros, sino niños en el sentido positivo, cuando la Biblia dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Niños con la visión de estar dispuestos a creer a Dios, más allá de lo que diga nadie, de estar dispuestos a dejar que Dios nos conduzca, más allá incluso de nuestra propia sabiduría humana. Dios está buscando en este tiempo mujeres, hombres, como tú, que estén dispuestos a levantar su mano y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Necesitamos predicar su palabra. La palabra de Dios es la única que tiene poder para salvar almas. Los argumentos, por muy buenos que sean, no dejarán de ser argumentos de hombres. La sabiduría de los hombres es sabiduría de los hombres. La de Dios, a los ojos de los seres humanos, es locura muchas veces. Entonces, hermanos, la Iglesia tiene que despertar de este letargo. Dios está tratando con su remanente. El remanente son aquellos pocos que en todos los tiempos Dios tuvo, gente dispuesta, preparada, más allá de sus fuerzas y de sus recursos, que los nuestros son pocos, nuestras fuerzas, nuestros recursos, lo que somos, pero si Dios está con nosotros, podremos cualquier cosa, hermano. Dios siempre tuvo su remanente, personas dispuestas a defender la verdad de la palabra por encima de todo lo otro. Dios siempre ha estado tratando con unos pocos que no han negado su nombre y han guardado su palabra. Y eso es lo que Dios busca en cada uno de los que estamos en este instante aquí. Repito, más allá de lo que tú creas o no creas, de lo que imagines o no imagines, refúgiate en la palabra de Dios y en tu Creador. Ven al Señor en oración, intensifica tu vida de oración, de estudio de la palabra. Aprovecha todos los recursos que tengas a tu disposición. Qué bueno que cada tarde a la misma hora veo ahí las caras de cada uno de vosotros, siempre las mismas caras y algunas nuevas que se van incorporando. Creo que Dios está obrando, actuando en nuestra vida. Vamos a retomar y, repito, confío que el Espíritu Santo nos guíe y que nos lleve en el estudio. ¿Confías eso, hermano? ¿Confías y crees lo que la palabra de Dios dice? Y no es una pregunta retórica, no es una pregunta así por hacerla. ¿Crees lo que la Biblia dice? Porque si crees que esto que la Biblia dice es la verdad, no nos queda más alternativa que escucharla atentamente y ponerla por obra. Yo no jamás puedo entender que ante la oportunidad de escuchar la palabra de Dios haya algo más entretenido que el mundo nos ofrezca en qué ocuparnos. El mundo ya nos roba mucho tiempo. Por eso cuando tenemos la oportunidad de leer la Biblia, de estudiarla, de tener un tiempo de comunión, un grupo de hermanos, de estar participando en las actividades de la iglesia, etc., bueno, no podemos desaprovechar ese instante, ese momento, porque Dios en ese instante tiene algo particular que decirnos. Y si tú te lo pierdes, si tú estabas en otra cosa, te lo pierdes. Si tú estás distraído, no oirás lo que Dios tenía que decirnos. Cada cosa que Dios nos quiere decir es importante. Yo no me imaginé jamás dónde estaba Tomás la primera vez que Jesús se apareció a los discípulos. ¿Qué tenía que hacer más importante? Supongo que después de más de 3 años de estar 24 horas al día con Jesús y movido por el miedo y las circunstancias, el desánimo y no sé qué cuántas cosas, pues me imagino que tenía algo importante que hacer, pero no había nada más importante que estar juntos los apóstoles con la expectativa de ver ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que Dios nos va a mostrar? Aunque en ese instante no tuviesen la claridad porque no estaban esperando ver a Jesús resucitado, pese a que Jesús lo había dicho muchas veces. Pero más allá de eso, si creían en Dios y su confianza era en Dios y que Cristo vino de Dios y que todo lo que Jesús dijo estaba ahí, yo me imagino que tenían que haber estado así, unánimes juntos, pensando, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? ¿Orando? ¿Preguntándole a Dios? Hablando entre ellos, recordando lo que Jesús les dijo, pero Tomás no estaba. Se perdió la primera resurrección de Jesús, la primera aparición, de Jesús a los discípulos. ¡Wow! Yo cuando la iglesia nos reunimos, así como ahora, o en nuestros locales, que ahora ya poco a poco quizás podamos volver, ¿no? Cuando nos reunimos así en el nombre del Señor, yo en ese instante creo que esto, como obra de Dios, Cristo es quien edifica su iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo toma el control. Cristo nombró
a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, diferentes dones, los que presiden. Él está edificando su iglesia. Entonces, esto no es una obra de hombres, no es que se nos ha ocurrido a unos pocos porque estábamos confinados y aburridos en casa y hemos dicho, mira, vamos a hacer un estudio bíblico cada día. No llegamos tan lejos. Es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Cristo el que está edificando su iglesia. Por eso este momento, hermano, es santo, porque le pertenece a Dios. No es nuestro momento, es su momento, es lo que Él ahora quiere hacer con nosotros, lo que nos quiere hablar, a través de lo que yo estoy diciendo, pero ahí estáis vosotros. A veces aparece tu pequeña aportación, pequeña entre comillas, pero es grande, porque para mí es importante cada amén, cada saber que estáis ahí, cada cosita que estamos ahí todos, porque esto no es una obra de hombres, esto es de Dios, le pertenece a Él. Cristo está edificando su iglesia, el Espíritu Santo está ahí ahora mismo tratando con nosotros. Tenemos la palabra de Dios abierta y no es cualquier palabra, es la palabra del Todopoderoso. Vamos a retomar Mateo 24. Habíamos leído en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Recuerda, todo esto es consecuencia de la pregunta que los discípulos aparte le han hecho a Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús lo primero que les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hasta ahí hemos llegado. Ahí nos detuvimos el otro día, aunque comentamos muchas cosas, pero en el orden que vamos viendo estamos detenidos ahí, así que vamos a retomar aquí desde este momento. Mientras he visto que habéis seguido conectándose, hermanos, y algunos pues saludando, José Luis, Juan Vázquez, todos los que estáis saludando ya estáis ahí en el estudio. Mira, hemos estado viendo cada una de las señales que Jesús nos dejó para que sepamos cuándo llegamos al fin. Es palabra de Dios, son palabras de Jesús. Son unas palabras para todos los tiempos de la Iglesia, pero especialmente para este, porque estas señales se están cumpliendo. Entonces, más que nunca tenemos que estar atentos al mensaje, sabiendo que esta información es de vital importancia para nosotros, porque Cristo viene pronto, porque el fin de los tiempos está cercano. Es la palabra de Dios. Tienes al Espíritu Santo, escucha lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Mira atentamente lo que aquí se nos está diciendo. Ahora en el versículo 11, Jesús insiste en lo que ya ha dicho anteriormente. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Recuerda, muchos falsos profetas, muchos engañados. La palabra muchos en griego, José María, apúntatela, polus, más griego. Ayer decía, vamos a salir hablando en griego. Interesante que siempre recurramos al original, al idioma original para enriquecernos más. Polus. De ahí se traduce muchos falsos profetas, muchos engañados. La palabra polus, a la que se ha traducido muchos, en Reina Valera, en el castellano, significa eso, engañados. Significa muchos, pero significa muchísimo, significa abundancia, significa cantidad. Cuando dice mucho es mucho, no mucho pocos, no, muchos, muchísimos, mucha abundancia, cantidad, una cantidad grande. Hermanos, no dice que unos pocos profetas saldrán engañando, dice muchos, polus. No dice que unos pocos serán engañados, dice muchos, muchísimos. Este es el tiempo en el que más que nunca tenemos que ser
prudentes, sabios. Tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios con todas nuestras fuerzas, porque no unos pocos, no muchísimos están tratando de engañarnos. Muchísimos están siendo engañados. ¿Te has preguntado alguna vez si yo seré uno de los que están siendo engañados? ¿Te has preguntado si me estarán engañando a mí? La otra pregunta ni quiero hacerla. Sería, ¿y yo estoy engañando a algunos? Aunque también tenemos siempre que ser reflexivos y tenemos que ser temerosos delante de Dios. Mira, hermano, llevo llevo 40 años como cristiano, como creyente, y predicando su palabra desde muy poquitos años. Al ser creyente ya empecé a predicar con los jóvenes en la iglesia, llevo muchos años enseñando y predicando la palabra. Y las primeras veces que me ponía delante en el púlpito, te confieso, y ya lo sabéis todos los que lo habéis hecho, que se te pone un nudo en el estómago, te tiemblan las piernas, te pones muy nervioso y sientes temor de que tienes que decir un mensaje y que ese mensaje no puede ser cualquier cosa. Tienes que buscar ser fiel a lo que Dios quiere que transmitas a su iglesia. Te puedo asegurar que después de tantos años, cada vez que me pongo delante de alguien o de algún medio del púlpito para enseñar su palabra, lo hago con mucho temor y temblor, porque me recuerdo a mí mismo constantemente que no es mi mensaje, no debe ser mi mensaje, no tiene que ser mi opinión. Me recuerdo una y otra vez que lo que yo tengo que decirte es lo que Dios quiere que te diga en este instante. Que lo que yo te voy a transmitir, quiero tener muy claro qué es lo que el Espíritu Santo nos está guiando a que veamos en su palabra. Entonces, la advertencia se repite. En este pasaje Jesús lo repite varias veces. Lo vemos en otros lugares del Evangelio. Jesús insistió sobre eso y parece que los escritores del Nuevo Testamento entendieron, porque el Espíritu Santo les inspiró, porque continuaron insistiendo en este tema. Pablo insiste un montón: vendrán tiempos peligrosos, se levantarán muchos falsos profetas y maestros, engañarán a muchos, aún a los escogidos de Dios tratarán de engañarles. Este es un tiempo muy complicado. No vayas a ir por la vida como si estuvieses de turismo. Eres un peregrino. Tienes que ir con toda la prudencia, llenándote de toda la sabiduría y de la palabra de Dios. Falsos profetas, en el griego es pseudoprofetes. Profeta en griego es lo mismo que en castellano, es una palabra que se ha conservado del original, profetes. Falsos profetas es una sola palabra en griego, pseudoprofetes, solo una palabra, que significa, pues ya se entiende, ¿no? Un falso profeta. También significa impostor religioso. O sea, es un impostor, aquel que pretende ser lo que no es. No todos los que hoy están enseñando la palabra de Dios están siendo guiados por Dios. De ahí que tenemos que tener temor y temblor cada vez que abrimos la Biblia, para ser fieles a la verdad de la palabra y no inventar, ni quitar, ni añadir nada. No dejarnos llevar por las circunstancias y dejarnos influenciar, porque, bueno, yo sé que la gente quiere escuchar esto, voy a predicar lo que ellos quieren escuchar. No, hermano. A los profetas en el Antiguo Testamento, a los verdaderos profetas del Antiguo Testamento, el propio pueblo de Dios los apedreaba. No siempre yo voy a esperar que ni la misma iglesia que se llama iglesia te reconozcan y te aplaudan. Al contrario, se levantan voces de que, bueno, no hay que ser tan radicales, tampoco hay que ser tan exagerados. Bueno, sí, la Biblia dice, pero... Mira, cuando a mí alguien me habla así, la Biblia dice, ¿pero qué? Si la Biblia dice, punto. Es lo que la Biblia dice, te guste o no te guste. A mí hay cosas que me chocan de lo que la Biblia dice. A mí a veces hay formas en las que Jesús actuaba que me sorprenden, pero no puedo dudar de Jesús ni de su palabra. Otra cosa es que yo no lo entienda, ¿vale? O sea,
Yo soy sincero a Dios y le digo, Señor, no lo entiendo, pero confío en ti, Señor. Yo sé que Dios jamás hará algo indebido o algo innecesario. Todo lo que Jesús hace, todo lo que Dios hace, todo lo que el Espíritu está haciendo es lo esencial, lo necesario, lo ideal, la única verdad, lo absoluto. Muchos se levantarán, muchos falsos profetas, muchos impostores religiosos y engañarán a muchos. Polus engañarán a muchos. La palabra engañar en griego es planao, y planao significa seducir, descarriar, engañar. Es un engaño disfrazado, no es una mentira así que viene directamente. Engaño tiene la sutileza de una verdad a media, de algo que nos seduce, eso significa planao, seducir, algo que te entra por los ojos como algo atractivo. Tú escuchas al falso profeta y dices, ¡wow, amén! Que este habla con poder. Tú escuchas al falso profeta y no dices, ¡esto es un mentiroso! No, tú lo escuchas y dices, este me gusta cómo habla y me divierte. Tiene un estilo que me atrae. Satanás es seductor y va a tratar de seducirnos a través del engaño. Por eso, hermanos, Jesús insiste, vuelve otra vez a lo mismo, sigue diciendo, cuidado, cuidado, la palabra de Dios nos sigue advirtiendo, tened cuidado en este tiempo. Una pregunta, hermano, ¿quién controla el mundo? Bueno, ya sé la respuesta que me vais a decir. Yo hago la pregunta, pero sé que la respuesta ya la sabéis todos, porque no es la primera vez que lo hemos preguntado en estos días. Hemos estado insistiendo en eso. Y yo creo que ya antes más o menos lo teníamos claro, pero si alguien no lo tenía claro, ahora lo tenemos todos claro. ¿Quién controla el mundo? Bueno, si queréis podéis contestarlo, ¿eh? Yo veo aquí vuestros comentarios, pero ya para aprovechar el tiempo, ya sé lo que vais a responder. Satanás. Y teníamos por ahí unos cuantos textos en Corintios, en Efesios, en Santiago. Hay un montón de textos en Pedro, en sus primeras cartas de Pedro. Hay un montón de textos que nos advierten que este mundo está controlado por el enemigo. Tenemos una guerra espiritual. Efesios 6. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una lucha espiritual. Y esos poderes demoníacos, ya veo vuestros comentarios, ahí a Juan Bermudo escribió Satanás y Ana Karina escribió Satanás. El mundo está controlado por Satanás. Es un reino estructurado, organizado. No es solo un individuo, Satanás, y no. En su caída cayeron con él muchísimos ángeles caídos, ahora demonios. Entonces es un reino, es un poder. Y hemos estado diciendo que hay una lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Cuando decimos eso, lo hemos estudiado ampliamente, solamente deja que recuerde algo, que puntualice algo. Cuando hablamos de una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino de Satanás, no están por igual, ¿eh? No te equivoques. No es una guerra espiritual y dos reinos que por igual se enfrentan. Todo está controlado por Dios. Dios controla los tiempos. Dios tiene la última palabra. El poder le pertenece a Dios. Él tiene su plan y Él ha establecido los límites. Es el reino de Satanás el que se opone al reino de Dios. Las tinieblas no es otra cosa que es la ausencia de luz. El mal no es otra cosa que la ausencia de Dios, de la verdad, de la bondad de Dios. Entonces, las almas que están perdidas, porque solamente la predicación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo las puede rescatar. Si tú le perteneces a Dios, ya estás seguro en Cristo.
pese a que a veces podemos estar confundidos, despistados y nos pueden pasar cosas, pero si tú eres hijo, el Padre está tratando con nosotros y estamos en sus manos. No estamos como en una guerra vendidos al enemigo sin saber qué ocurrirá. Sí sabemos lo que va a ocurrirá. Por eso, hermanos, refúgiate en Dios, confía en Dios. Pero la parte que nos toca en esta guerra es la que tenemos que saber, lo que la Biblia nos dice, porque Dios nos ha dado una misión y tenemos que cumplir la misión, porque recuerda, está en juego la salvación de muchas almas. Entonces, si yo os he preguntado quién controla el mundo, y creo que todos lo tenemos claro, Satanás. Vale, ahora te pregunto, entonces, ¿dónde opera Dios? ¿Dónde está el control de Dios? ¿El reino de Dios dónde está ahora mismo en este mundo? En la tierra, aquí estamos nosotros viviendo. La Biblia dice, recuerdo Efesios, allí cuando decía en el capítulo 2, creo que era el capítulo 2 por ahí, versículo 2, capítulo 2 por ahí, decía que el mundo sigue una corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, este mundo está controlado por Satanás y todo eso se manifiesta en que el mundo sigue esta corriente. La Biblia enseña en diferentes lugares que los reinos de este mundo y la gloria de ellos están controlados por Satanás, le pertenecen a Satanás. Entonces la pregunta es, ¿dónde opera Dios? ¿Dónde está trabajando Dios? ¿Con quién cuenta Dios en este mundo? Bueno, yo creo que también sabéis la respuesta y ya la debéis estar escribiendo. A mí siempre me llega unos segundos con retraso vuestros comentarios. Me imagino que estáis respondiendo la iglesia. ¿Dónde opera Dios? En la iglesia. No en la religión, en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, no en cualquier iglesia. En la iglesia me refiero a los que son suyos. No una iglesia con un nombre determinado. Los evangélicos son los que tienen la verdad. No. Dentro de los evangélicos también hay muchas barbaridades. Cuando hablo de la iglesia, hablo de aquellos que le pertenecen a Él, los que son sus hijos, los que han creído en Jesús como su Salvador personal y han nacido de nuevo. No hay otro grupo organizado en el mundo con el que Dios cuente. No cuenta Dios con los gobernantes, no cuenta con los jueces ni con la policía, porque todo ese sistema, recuerda, sigue perteneciendo a este mundo. Por lo tanto, ¿quién controla el mundo? Satanás. Te darás cuenta que los valores de la sociedad han caído en picado. Poco a poco se han ido desfigurando. Los valores fundamentales, los principios morales, las cosas que siempre habían sido un reflejo de la huella de la Iglesia, de la palabra de Dios en este mundo, poco a poco se han ido perdiendo, porque la Biblia nos advertía que conforme avanzase el tiempo, todo esto se iba a ir transformando para mal. En este mismo pasaje, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad sigue multiplicándose. Después vamos a hablar un poquito más de esto. La maldad se sigue extendiendo, sigue apoderándose de las personas. Es como un cáncer que se va extendiendo por todo el cuerpo de una forma descontrolada y no hay un remedio, no hay una medicina para salvar, para curar. Este mundo está controlado por el diablo. Entonces, fíjate y sígueme, porque esto es muy importante. ¿Quién controla el mundo? Satanás. ¿Dónde opera Dios? En la verdadera iglesia que cree en Jesucristo, en los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios en este tiempo en el mundo, a través de su verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. El cuerpo, cada miembro, con el Espíritu Santo morando dentro, esa es la obra de Dios en este tiempo. Los que tenemos el mandato de Dios de ser luz en la tierra y de ser sal en esta tierra, los que hemos recibido la misión de Dios de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, el mundo está controlado por Satanás. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es los antros de pecado.
El mundo, cuando dice ahí que la corriente de este mundo, no se está refiriendo a los núcleos en los que se consume droga, donde está la prostitución, donde está el abuso a los indefensos, donde está... El mundo, es el sistema. Todo eso se ha visto desde siempre en la historia. Tú mira la historia de la humanidad reflejada en la Biblia. Tú vas a ver que Dios necesitaba tener un pueblo, tener un grupo de personas a las que Él pudiese dirigir, en las que Él se pudiese manifestar, a través de las que Él pudiese llevar su palabra, en las que el Espíritu Santo pudiese obrar y de las que vendría su plan, traer la palabra definitiva, el nacimiento de Cristo, etc. Entonces Dios llama a un hombre, a Abraham, para que de su linaje él va a formar su pueblo. Entonces tenemos a Abraham que está viviendo en Ur de los Caldeos. ¿Y qué es lo que primero hace Dios? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de la tierra en la que has nacido. Deja a tu familia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Piénsalo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con Abraham? Está escogiendo a un hombre. Y para escoger un hombre, la palabra escoger ya te sugiere que cuando tú escoges algo lo sacas del resto. Cuando Dios escoge a Abraham, lo saca de lo que le rodea. Abraham tiene que dejar su patria. ¿Por qué? Porque su patria, Ur de los Caldeos, es el mundo. ¿Quién controla el mundo? Satanás. Entonces, Dios tiene que sacar a Abraham de ahí, de ese contexto. Pero también le dice de tu familia. ¿Por qué de tu familia? Porque su familia tiene su identidad en el mundo. ¿Quién controla el mundo? Satanás. Entonces, Abraham, tienes que dejar todo ese ambiente. Tienes que dejar todo eso. Yo voy a hacer una nación a partir de ti. Yo voy a tratar con vosotros. Os voy a enseñar mi camino. Os voy a traer mis mandamientos, os voy a traer mi enseñanza, os voy a mostrar el futuro, mi voluntad. Entonces, a partir de ese instante tenemos el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que nos queda? Aparte del pueblo de Dios. Respóndeme. A ver. Sí, correcto. Bueno, no es que tenga poderes y te he escuchado. Es que me imagino lo que estás respondiendo. Tenemos el pueblo de Dios y el resto, ¿qué es? El mundo. Ahí está la nación a la que Dios escoge. Y aparte de esa nación, que todo empieza en Abraham, tenemos Ur de los Caldeos se quedó ya ahí, eso es parte del mundo. Tenemos a Egipto, tenemos Canaán, tenemos todas las naciones y los imperios que van surgiendo, tenemos a Siria, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Tenemos todas las naciones y pueblos que rodeaban al pueblo de Dios. Por ahí están los filisteos, por ahí están todos los pueblos de los cananeos en sus múltiples formas. ¿Por qué Dios les dice al pueblo de Dios cuando les da la tierra, tenéis que echar a vuestros enemigos? No podéis dejar ni a un solo cananeo viviendo ahí. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo tiene que ser sacado fuera de la iglesia. No fue capricho de Dios decir, tenéis que expulsar a todos, a los fereceos, a los jebuseos, a los cananeos, a todos, echadlos afuera. No es que Dios quería formar ahí un club privado de... No, es que si tú eres iglesia, eres una cosa y todo lo demás es el resto. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador personal y has nacido de nuevo, te has convertido en ciudadano del reino de los cielos, del reino de Dios. Ya no perteneces a este mundo, todo lo demás es de este mundo. Entonces, las cosas no han cambiado, siguen siendo igual que entonces. Ahora tengo otra pregunta para ti. Si los que hemos creído en Jesús somos el reino de Dios y todo lo demás
pertenece o está controlado al reino de Satanás, recuerda que no es que cuando yo veo a las personas a mi alrededor le digo que sois unos satánicos. Mira, la mayoría ni saben que están siendo utilizados por Satanás. En ese pasaje de Efesios, en el que hemos citado, en el que dice que según la corriente de este mundo, que controla el príncipe de la potestad del aire, dice vosotros, le dice a los creyentes, a los efesios, les dice vosotros, que también anduvisteis en otro tiempo, tú y yo pertenecimos al mundo. Ahora yo te pregunto, ¿tú eras consciente que estabas bajo el control de Satanás? No, la mayoría no éramos conscientes de eso. Creíamos que éramos libres, que éramos dueños de nuestra vida y de nuestras decisiones. La Biblia dice que no, que el que no está bajo Dios, bajo su cobertura y bajo la sangre de Cristo, habiendo nacido de nuevo, está bajo el poder, la influencia y la manipulación de Satanás. Entonces, fuera de la verdadera iglesia, recuerda, verdadera iglesia, ¿qué es lo que nos queda? Un mundo, en sus diferentes formas, controlado por Satanás. Eso dice la Biblia. Por eso entenderemos perfectamente cuando la Biblia dice no os amoldéis a este mundo, no os hagáis tesoros en el mundo, no améis las cosas del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del mundo, ahora la pregunta es, ¿podemos confiar en el mundo? ¿Qué me respondéis? ¿Se puede confiar en este mundo? ¿Qué es el mundo? Todo lo que está fuera de la iglesia, de la verdadera iglesia. ¿Se puede confiar en el resto del mundo? ¿Qué me estáis respondiendo? ¿Qué me estaréis escribiendo, hermanos? Parece una pregunta fácil, pero quizás no lo sea tanto, si reflexionas un poco en ello. Porque ¿podemos confiar en el mundo? La cuestión es, si yo sé que el mundo está controlado por Satanás, wow, decir que sí puedo confiar en el mundo, porque recuerda, ¿qué es el mundo? El mundo es la educación. El mundo es los colegios, los institutos, las universidades. El mundo es la justicia, sistema judicial, la policía, los jueces, el gobierno, los gobiernos, los políticos. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que ahora ya en España, por ejemplo, después ya de una historia de democracia, muchos nos hemos ido dando cuenta de que pues tampoco es que se pueda confiar en los políticos así como así, porque mienten más que hablan. Y no es mi opinión. Repásate los programas electorales. Una cosa es lo que prometen y otra cosa es la que hacen luego. O sea, es que de una forma totalmente descarada engañan y mienten. ¿Podemos confiar en el mundo? He visto vuestras respuestas unánimes. No, no podemos. Entonces, ¿cómo encajamos en todo esto, hermano? Porque todos los días llevamos a nuestros hijos a los colegios. Y vístolo así, visto de esta manera, el profesor que está enseñando los libros que se han editado, el Ministerio de Educación que ha enfocado cómo vamos a enseñar a los niños desde pequeñitos, etcétera, no están bajo el control de Dios. Están bajo el control de Satanás, según la Biblia, no según mi opinión. Dios me libre. Según la palabra de Dios, el que controla el mundo lo engloba todo menos los que no somos del mundo, que somos de Cristo. El resto es el mundo. Y el mundo, dice la Biblia, que lo controla Satanás. Ahora bien, déjame que te diga un paréntesis. La Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades y someternos a ellas. ¿Verdad o no? Cierto. ¿No te parece un poco una paradoja, un sinsentido? Que la Biblia diga en un lugar que el mundo está controlado por Satanás y que en otra parte diga que nos tenemos que someter a las autoridades, sabiendo que las autoridades están bajo la influencia de Satanás. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay un principio. En esto hay un principio, hay una razón. Y es que el mundo tiene que seguir un orden. Y nosotros nos sometemos al orden. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña
que si los gobernantes de este mundo gobiernan, aunque estén influenciados por el mal y las tinieblas, pero también están gobernando porque Dios lo permite. Mira, cuando Nabucodonosor expolió el templo y se llevó todo el oro y mató a un montón de judíos y se llevó esclavos a todos los que quiso, Dios podía haberlo evitado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con el mundo. Y Dios ha establecido un principio, el principio del libre albedrío. Somos libres. Y en esa libertad se mezcla algo muy complejo y a veces difícil de entender. Y es que Dios tiene que levantar su mano y dejar que el mundo actúe. Aquí hemos dicho que hay dos reinos. Y tú debes escoger a cuál de los reinos perteneces. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La Biblia dice que Él vino al mundo, pero el mundo decidió amar más las tinieblas que a la luz. Entonces, los que son controlados por el reino de Satanás son controlados porque quieren. Y ahí está la voluntad permisiva de Dios. No es su voluntad primaria. Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todo esté controlado por la luz. Pero como esto es todavía un proceso y no se ha terminado, Dios en su voluntad permisiva permite. Entonces, para poder ser consecuentes con el orden, la ley, el orden y todo, por eso la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades y someternos a ellas. Pero, ahora escúchame bien, con un condicionante. No es que cualquier cosa que diga la autoridad la tenemos que obedecer sí o sí, porque la Biblia establece un principio. Como el mundo no está controlado por Dios, está controlado por Satanás, es obvio que muchas de las cosas, la mayoría de las cosas que el mundo hace, no están bajo el control de la verdad, de la bondad y del bien, sino del mal. Por eso la Biblia establece el principio. Sí, tenemos que obedecer a las autoridades y someternos a ellas, pero nos es más importante, más necesario, obedecer a Dios antes que a los hombres. Ante la necesidad de escoger, tienes que escoger siempre lo que Dios manda, aunque esto contradiga la ley de los hombres. ¿Qué pasa que está ocurriendo en algunos países de este mundo hoy y qué ha pasado en la historia? ¿Qué pasa cuando el gobierno, la autoridad, los jueces, la policía dicen que está prohibido que prediquemos el Evangelio? ¿Qué hacen los cristianos entonces? Ah, sí, no, claro, como Dios dijo que nos tenemos que someter a la autoridad y obedecerla, vamos a dejar de predicar el Evangelio. ¿Han hecho eso los cristianos verdaderos en algún momento en la historia de la humanidad y en este instante en los países que eso está ocurriendo? No, mi hermano. La autoridad dice, no se puede predicar el Evangelio, no os podéis reunir para hablar de la Biblia, no podéis hacer proselitismo. ¿Y qué hacen los verdaderos cristianos? Desobedecen la autoridad y a riesgo de ser multados, encarcelados y ejecutados, continúan predicando la palabra de Dios, continúan reuniéndose en el nombre de Jesús. ¿Se entiende esto? Ahora bien, ahí está la cuestión y la dificultad, la prudencia y lo que os he visto que vais comentando por ahí muchos de vosotros. Tenemos que tener la capacidad de discernir siempre aquello que es tolerable y aquello que es intolerable. Aquello que, como vivimos en el mundo, ese es el principio, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, hay cosas que necesitamos hacer todos los días, tenemos que relacionarnos con las personas, con los sistemas, eso es necesario, tenemos que estar ahí relacionándonos con todo. Jesús fue interrogado por Poncio Pilato. Poncio Pilato era la autoridad. Y traen a Jesús con la acusación de falsos testigos,
para tratar de condenarle a muerte. Los judíos están invadidos por Roma, así que Roma es la autoridad, así que un judío no tiene la autoridad para aplicar la pena de muerte. Para castigar a algunos delincuentes sí tenían autoridad, pero no para una pena capital, algo más elevado. Entonces de eso necesitaban a Roma. Por eso vienen con falsos testigos delante de Pilato y le dicen a Pilato, traemos a este hombre porque según nuestra ley ha pecado, ha violado la ley, y entonces tiene que ser castigado. ¿Y por qué me lo traéis a mí?, dice Pilato. Porque nosotros no lo podemos castigar a pena de muerte. Pilato se sorprende. ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ha blasfemado, dice que se ha proclamado a sí mismo Dios, y Pilato habla con Jesús y lo interroga. Y después de todo eso, Pilato llega a una conclusión: este hombre es inocente, no merece la pena de muerte. Ahora yo te pregunto, Pilato es la autoridad. ¿Estaba controlada la autoridad por Dios? ¿El sistema jurídico romano estaba bajo el temor de Dios? No. Por eso era imperfecto. Poncio Pilato al final llega a una decisión. Vale, que lo crucifiquen. Y él dice, me lavo las manos. Yo no soy culpable, porque yo veo que este hombre es inocente. ¿Vosotros queréis crucificarle? Pues, ¿por qué Pilato cede a eso? Porque ve una posible revuelta y él tiene miedo. Él debe rendir cuentas a sus superiores. Y a Pilato no le interesa que en el territorio que él controla se levanten en armas y una revuelta de los judíos contra Roma. Entonces, la justicia prefiere ser injusta, porque si Pilato dice este hombre es inocente, en ningún caso tendría que haber muerto Jesús. Pero él dice, vale, que lo maten. ¿Por qué? Para evitar un daño mayor. Bueno, esa es la justicia de este mundo. Es una justicia que no está controlada por la justicia de Dios. Es una justicia que está en el sistema humano imperfecto, un sistema controlado por Satanás. ¿La educación está controlada por Dios? No. Por eso nosotros tratamos de contrarrestar las tinieblas con nuestra luz. Nuestros hijos van al instituto, van al colegio, van al instituto, van a la universidad y se les enseña cosas que van contra la palabra de Dios, contra la verdad. En los colegios desde pequeñitos se les dice que Dios no existe. Se les dice que el mundo fue creado sin la intervención de Dios. Se les enseña que el mundo fue creado por casualidad, de la nada. Surgió de la nada. Y que la vida llegó a aparecer por un cúmulo de casualidades. Se deja fuera a Dios de toda la ecuación matemática. Dios no pinta nada en la existencia del hombre. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Quién controla el sistema educativo? Español, de El Salvador, de México, de Ecuador, de Estados Unidos. ¿Quién controla el sistema educativo? ¿Dios? No, Satanás. El mundo está bajo su control. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar esto. Muchas veces, seguro que os ha pasado a vosotros. En mi caso, pues nos ha pasado con nuestros hijos. Ahí están. Oh, papá, tengo un examen y se está tratando el tema de la evolución. Hijo, tienes que responder la materia lo que dice el libro. Otra cosa es lo que nosotros creemos. Tú crees, ¿verdad, hijo, que eso es mentira, que Dios lo creó todo? Sí, claro que lo creo. Bueno, entonces a ti te exigen que des una respuesta, pero no es lo que tú crees, es lo que tú debes poner para aprobar el examen. Así que tu conciencia tiene que estar tranquila, tiene que estar libre. Muy interesante la película Dios no está muerto. Si no la habéis visto, mirárosla. Hay varias. La primera, que precisamente es la encrucijada que vive un estudiante universitario cuando su profesor le exige que tiene que renegar de Dios. Que si quieres aprobar mi materia tienes que partir de la base de reconocer que Dios no existe, que Dios está muerto.
Y entonces él dice, no, no, en ningún caso, de ninguna manera. O sea, yo creo en Dios. Pero esa es la realidad. No es un caso excepcional, es todo. En esta vida esto es así. Y de pronto ahí están. Llega una fiesta del cole. Y entonces, pues, este año la temática será esta, yo qué sé. La temática tiene que ver con brujas y las tinieblas y la oscuridad. Entonces ahí ya el padre cristiano dice, no, por ahí ya no pasamos. No, mi hija no se va a disfrazar de brujo o de bruja. Según el diccionario, un brujo o una bruja, no hay brujos buenos ni brujos malos, según el diccionario. Según la Biblia, menos todavía, imposible. Según el diccionario, una bruja o un brujo es un servidor y adorador de Satanás. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Otra cosa es que el mundo moderno, y tratando de disfrazar las tinieblas con luz, te digan que hay brujos buenos y brujos malos. ¿Dónde dice eso? ¿Y la Biblia dice eso, que haya brujos buenos? ¿Te das cuenta? El mundo sigue una corriente. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Mira, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, tú tienes que decidir siempre a través de qué ojos lo vas a ver. ¿A través de los ojos del mundo o a través de los ojos de Dios? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ahora estamos viviendo unas circunstancias anómalas, algo que no había ocurrido nunca. Todo este tema del COVID-19, una pandemia a nivel mundial. Están ocurriendo cosas que no nos habíamos imaginado que ocurrirían. Y escúchame, van a seguir ocurriendo cosas que no imaginábamos que hubiesen ocurrido, porque estamos en la fase final de la historia de la humanidad tal como la conocemos. Y Dios tiene un plan y está desarrollando su agenda, pero Satanás también, y Satanás sabe que le queda poco tiempo, así que Satanás también intensifica su obra en el mundo. Recuerda, ¿quién controla el mundo? Satanás. ¿Qué es el mundo? Todo el sistema educativo, judicial, de financiero, de empresas, entretenimiento, todo. La televisión que miras, el internet que miras, los productos que consumes, todo está diseñado siguiendo ese principio. La manipulación mental es evidente y descarada. Mira, según el presidente del International Forum Globalization, un tal Jerry Mander, él escribió, no es cristiano, simplemente es un hombre que observa, estudia, sociólogo, y él dijo, el nivel de impacto de los medios de comunicación es mucho más serio de lo que la gente piensa, fundamentalmente por la forma en que controla la mente. Haga esto, consuma esto otro, compre aquello. No solo cristianos, hay personas que se dan cuenta que hay una manipulación descarada a las grandes masas, a la gente, a través de los medios de comunicación. Nunca antes en la historia de la humanidad Satanás había dispuesto de este medio, de poder llegar a todas las mentes de todas las personas con una cantidad de información tremenda para manipular el pensamiento y por lo tanto la forma de comportamiento y la forma de vivir. Por eso, hermanos, te estoy diciendo que busca la sabiduría que viene de Dios. Mira las cosas no a través de tu propia perspectiva, no a través de los ojos de lo que a tu alrededor se diga, ni siquiera la educación, ni siquiera la política, ni el sistema judicial. No mires a través del mundo, mira a través de tus ojos, espiritualmente hablando, del Espíritu Santo. Mira a través de la palabra de Dios, es luz en nuestro camino. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera en mi camino. Si hay algo que alumbrará tu camino es la Biblia, explicada y llevada a tu vida por el Espíritu Santo. Si hay algo en lo que tú podrás confiar es en lo que viene de Dios. Para nada podrás confiar en lo que viene del mundo. Por ahí uno de vosotros antes confió, ni se puede confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
No está diciendo que no puedas confiar en tu hermano, en tu pastor. Está hablando en el sistema. Yo no puedo confiar en los hombres. ¿Por qué? No es por lo que sea el hombre en particular. Yo tengo buenos amigos en el mundo que no son cristianos. No dice la Biblia que nos vayamos a un monasterio y nos aislemos de todo esto. No. Por eso Dios establecía sus principios. Someteos a las autoridades. Velad por el orden, siempre y cuando os sea posible, porque os es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mira las cosas no con lo que nos dicen, sino con lo que dice Dios. Tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. El Espíritu es la verdad. El Espíritu lo sabe todo. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios. El Espíritu discierne los espíritus que están en los hombres a tu alrededor. O sea, sabe las motivaciones de la gente. Él conoce las intenciones de cada uno. Tú tienes el Espíritu Santo. Mira las cosas a través de eso. No siempre, hermano, veo a los cristianos, empezando por los pastores y continuando por según madurez hasta los creyentes más jóvenes en la fe. No siempre veo que tengan criterio espiritual para discernir las cosas que nos rodean. Con esto del COVID se ha podido comprobar, y yo ya en algunos estudios que venimos tiempo hablando de esto, yo ya te digo que si algo se ha demostrado es que la Iglesia no está preparada para vivir los últimos tiempos. Eso se ha demostrado. ¿Y cómo se ve eso? Mira, yo lo he visto en los grupos de pastores en los que me encuentro, tratando con hermanos, con líderes, no solo de iglesias locales, líderes a nivel de organizaciones cristianas, etc. Me he dado cuenta de la diversidad de opiniones. De pronto unos dicen hay que hacerlo así, otros dicen no, hay que hacerlo de otra forma. De pronto unos dicen, mira hermanos, nosotros vamos a... ¿Te acuerdas las 2 primeras semanas de confinamiento? Esas 2 primeras semanas eran la misma situación en la que nos encontramos ahora. La autoridad, lo que dijo la ley, el Real Decreto del 14 de marzo, decía que los lugares de culto podrían continuar abiertos, pero con restricciones. O sea, se podrían seguir haciendo actividades, funerales, bodas, cultos, reuniones, pero en ningún caso en locales de más de 3.000 personas, y los locales con el aforo que quedase limitado, un 30% solo, un tercio del aforo total. Pero de pronto yo me di cuenta en los grupos de pastores y esto, que un pastor decía, pues nosotros hermanos vamos a seguir haciendo cultos ciñéndonos a la normativa. Vamos a tener los cultos conforme al Real Decreto, a un tercio, y retransmitiremos el culto en directo y tal, pero podemos tener un grupo. Mira, en mi iglesia podemos tener hasta 15, en mi iglesia pueden ir hasta 20, en mi iglesia pueden ir hasta 40, porque el aforo, el 30% y tal. Pero de pronto en el mismo grupo se levantaba la voz de otro pastor por allí. No, nosotros hemos decidido cerrar la iglesia porque de esa forma vamos a colaborar y contribuir a la emergencia sanitaria y humanitaria en la que nos encontramos. Vamos a colaborar con las autoridades. Wow, de pronto tenemos 2 puntos de vista totalmente distintos en algunos pastores. Unos dicen vamos a seguir abriendo, otros dicen no, tenemos que cerrar. Porque aunque la ley dice que podemos, nos han recomendado. Es más, desde la misma FEREDE y las organizaciones que representan a las iglesias recomendaban esto, cerrar las iglesias. Y yo pregunto, vale, está bien la opinión de este y la opinión del otro. Pero ahora mi problema es no lo que dice este y lo que dice este. Desde el minuto 0, hermano, mi preocupación fue sentarme delante de Dios, abrir la Biblia y decir, Señor, ¿y tú qué dices? Esa es la cuestión, hermano. Somos ciudadanos del reino de Dios. El mundo está controlado por Satanás. Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿A quién vas a creer? ¿En quién vas a confiar?
¿Dónde vas a buscar la dirección de tu vida? ¿A través de qué ojos vas a ver las cosas? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira? ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde Dios está esperando. ¿Dónde están el remanente? ¿Dónde están sus verdaderos hijos? Tú decides cómo ver las cosas, sea el COVID-19, sea tu vida, sea tu trabajo, sea lo que sea. Lo puedes ver a través de tus ojos, lo puedes ver a través de los ojos del mundo, lo puedes ver a través de los ojos de Dios. Todo depende del cristal con que se mire. ¿Has escuchado esa frase? Es muy común. Si tú te pones unas gafas con los cristales azules, ¿cómo verás el mundo? De color azul. Si tú te pones unas gafas con los cristales rojos, ¿cómo verás el mundo? De color rojo. Eso es obvio, no es sabiduría, es obvio. Si tus gafas son la palabra de Dios, lo que te rodea lo vas a ver a través del criterio, del punto de vista de Dios. Ahora, si tú te amoldaste tanto al mundo que ya no sabes dónde estás, si tú estás siendo arrastrado por la corriente de este mundo, tú ves las cosas con el cristal que Satanás le ha puesto a las lentes. Para ti es totalmente normal que hagamos esto, que hagamos aquello, que hagamos lo otro. No, es que tenemos que colaborar con las autoridades, tenemos que dejarnos llevar por esto y por aquello. Y repito, no digo que no estoy haciendo un llamado a la desobediencia, mientras no nos prohíban lo que la Biblia dice. Yo desde el principio me manifesté, no dije, no vamos a cerrar la iglesia, yo dije, no encontré más problema. ¿Por qué? Porque hemos podido seguir teniendo las actividades de iglesia a través de otra forma. De hecho, en la Biblia no dice que la iglesia sea un local. La iglesia somos nosotros, las personas. En los Hechos de los Apóstoles no podían tener locales porque no tenían medios. La ley se lo prohibía. Por lo tanto, si alguien decía, vamos a abrir un local para ir contra la ley se lo cerraba y los encarcelaban o los mataban, punto, ya está. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se reunían a escondidas, bien en las casas, bien en un lugar solitario en el campo, bien en las catacumbas, en el lugar donde se enterraban los muertos, que era un lugar subterráneo y que... Entonces, siempre que podemos cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Si la ley de tráfico dice eso, respétala. Si la ley constitucional de tu país dice eso, respétalo, etcétera, etcétera. Si dicen, tenéis que cerrar los locales, los cerramos. Vamos a seguir reuniéndonos por internet. Sería distinto, y yo ya te he ido planteando, cuidado porque esto viene. Que de pronto digan, mira, utilizar ese lenguaje, aunque esté en la Biblia, va contra la ley, es incitación al odio, es racismo o xenofobia. Mira, la Biblia está obsoleta, es un libro antiguo, está prohibido predicarla. Vamos a llegar a eso, hermano. Entonces, ¿tú qué harás? Vale, vamos a obedecer a las autoridades porque nos han dicho que hagamos eso. No. Habrá muchos cristianos que sí, aquí Jesús lo advirtió. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a otros aborrecerán. Muchos caerán de la fe, significa eso. Porque en este momento se demostrará quién es el verdadero cristiano nacido de nuevo y quién era un puro religioso. ¿Dónde estás tú? Esa es la cuestión, mi hermano. Mira, hemos cerrado las iglesias, pero yo he seguido levantando una voz en contra de esa opinión. Yo he seguido levantando mi voz diciendo que el mundo ve a la iglesia como una actividad más. Ellos no dicen la iglesia es la obra de Dios en la tierra. Ni el presidente del gobierno, ni los ministros, ni los jueces, ni la policía, ni nacional, ni autonómicos, etc., ninguno de ellos va a decir jamás, estos son los verdaderos portadores de la verdad absoluta. La Biblia es la verdad, Dios es real y Dios es supremo, Dios es el Rey soberano, Dios es... No, el mundo no dice eso, al contrario. Dicen que Dios no existe.
Entonces, a sus ojos, la iglesia no es necesaria, como no lo sería un teatro, un cine o un bar. Entonces, cuando se han puesto normas, la iglesia ha entrado en el mismo paquete que siempre, que todo lo demás. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar de entretenimiento, según a los ojos de los gobiernos. Pero eso es algo nuevo de este tiempo. Antes no pasaba eso. En la antigüedad, la iglesia era un lugar de refugio. ¿Lo has visto en las películas? Cuando un prófugo de la justicia, un delincuente, un asesino, un rebelde, llegaba y se metía a una iglesia. Y ahí venían persiguiéndolo la autoridad. Y entonces llegaba y se metía a la iglesia y apelaba al lugar santo. ¡Oh! Y los policías se quedaban ahí. ¡Ay! Ahora no lo podemos apresar, porque está en una iglesia. ¿Qué concepto tenía el mundo de una iglesia? Aunque no creyese el juez o el policía, consideraban que ese lugar era especial. Era un lugar santo. Entonces uno se podía acoger a santo y ni la propia justicia podía entrar a una iglesia a buscarlo. Durante hace años, hasta hace muy poco, las iglesias eran un lugar al margen de todo el mundo. Cuando ocurrían catástrofes, el último lugar que se cerraba era una iglesia. En epidemias como la peste negra que mataban a millones, la gente iba y se refugiaba en la iglesia, todos allí aglomerados. Dices, madre mía, qué locura, sin mascarillas y una aglomeración de personas. Sí, ¿por qué? Porque es la iglesia, es un lugar santo. Era decir, este es el último refugio, la única esperanza que nos queda. Ahora no, ahora las iglesias son lo primero que se cierra. Y no solo eso, estamos en desconfinamiento. Se han ampliado ya, ahora volvemos a tener libertad para poder abrir los lugares de culto, otra vez como al principio, con restricción, solo 1/3 del aforo. Tenemos limitación, tenemos que cumplir con la normativa. Correcto, lo vamos a hacer. Pero yo voy a seguir protestando. Pero a las terrazas de los bares se les permite el 50%. ¿Por qué a una terraza de un bar se permite el 50% y a una iglesia no? ¿Por qué se han cerrado las iglesias pero los supermercados han seguido abiertos? Respóndeme. Hermanos que me estáis escuchando, ¿me podéis responder a esa pregunta? ¿Por qué se decidió que las iglesias tenían que cerrar, pero los supermercados podían seguir abiertos? ¿Por qué? Tengo que contestar, no me puedo esperar porque ya vamos a tener que terminar. ¿Sabes por qué? Creo que vuestra respuesta será esa, porque se considera que los supermercados son de primera necesidad. Alimentación, tenemos que comer. ¿Correcto? Creo que vuestra respuesta estará ahí. Creo que estamos de acuerdo. Quiero recordarte palabras de Jesús. Alina ya es la primera que veo su respuesta. La iglesia no es esencial. Alimentación sí, es de primera necesidad. La iglesia no. Pero a los ojos de quién no es necesaria la iglesia. Lo que la iglesia trata, ¿a ojos de quién? Del mundo. ¿Quién controla el mundo? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dicho de otra forma, tan importante como la comida que compras en el supermercado es la comida que se distribuye en la iglesia. Repito, no tuve mayor problema en cerrar la iglesia porque la hemos seguido predicando y más todavía de lo que la predicábamos en la iglesia. A mí lo que me preocupa no es la forma en la que los políticos y el mundo nos ve, porque yo no voy a esperar que nos vean como algo santo como pasaba en la antigüedad. La iglesia no es la casa de Dios, es un lugar santo. No voy a esperar que nos vean así. No voy a esperar que el mundo
nos vea como los que poseemos la verdad absoluta. No, voy a esperar eso. A mí lo que me preocupa es que muchos cristianos, lo voy a decir así flojito, para que no me oigan los cristianos dormidos, a mí lo que me preocupa es aquellos pastores y cristianos que piensan igual que el mundo. Ese es el problema. Los que han dicho, sí, no, claro, sí, es necesario. Cuando el mundo diga, ahora el otro día compartíamos en el Facebook una noticia que el Papa ya están de acuerdo con líderes católicos, con líderes judíos y líderes musulmanes, trabajando en el ecumenismo. Vamos a orar al Dios, como lo decía allí en la noticia, al Dios que está por encima de todo o algo así. Hermano, no es el mismo Dios el de la Biblia que el del Corán, te lo digo. O sea, que nadie diga, bueno, pero Alá y Jehová es el mismo. No, no es el mismo. Porque lo que Dios dice aquí es una cosa y lo que el Alá dice en el Corán es otra. La enseñanza se contradice, por lo tanto no puede ser el mismo Dios. Dios no se contradice. Entonces, hermano, por mucho que parezca una imagen muy bonita, todas las religiones juntas, unidas, eso es algo que pertenece al mundo. ¿Quién controla el mundo? Con eso está todo dicho. Nosotros no pertenecemos a ese mundo. Pertenecemos al Dios del universo. Mira las cosas a través de los ojos de la Biblia. No la mires a través de tu propio criterio, ni mucho menos a través del criterio del mundo. Tenemos que seguir hablando de estas cosas, hermano, porque es que es un tema muy largo y siento la necesidad en el Espíritu Santo de que abramos los ojos. No estamos bajo las tinieblas, estamos bajo la luz. ¿Y la luz qué hace? Te alumbra, te hace ver. Cuando estamos en oscuridad no vemos nada, miramos y no veo nada. Pero cuando viene la luz lo ves todo. Necesitamos seguir hablando de esto para poder estar en la luz. Andad como hijos de la luz. Tenemos que terminar, así que lo vamos a dejar aquí por esta tarde. Mañana sábado vamos a seguir hablando de estas cosas. Refúgiate en Dios, descansa en Dios. Hay mucha confusión, teorías de la conspiración, quién está detrás del COVID-19, qué pinta por ahí Bill Gates y la vacuna, y el Club Bilderberg y Soros y Rockefeller, y no sé qué, y no sé cuántos, mucha confusión. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que entender esto, que el mundo está bajo el poder de las tinieblas y que el reino de la luz pertenece a aquellos que han nacido de nuevo y viven bajo el poder de Dios. Amén, hermano. Vamos a seguir unidos, juntos, trabajando para dar luz en nuestras vidas primero, pero para que esa luz ilumine al mundo y muchos puedan venir a la verdad y puedan creer en la verdad. Dios te ha llamado a predicar y a defender su palabra. Bueno, hermanos, menos mal que tenemos a Dios de nuestra parte, porque sinceramente cuando piensas en todo esto dices, me supera, me siento desbordado. ¿En quién confío? ¿En quién creo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Confía en Dios, déjate llevar por Dios y sé valiente. Mañana seguimos. Así que un abrazo, hermanos, que descanséis, que Dios esté con vosotros. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Llénate del Espíritu Santo, medita su palabra, predica su palabra, comparte su palabra y sigamos trabajando porque la obra que Dios ha dejado en nuestras manos es valiosa, es necesaria. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 8 de la tarde y en un fin de semana más, pero perseverando en las cosas de Dios. Quizás tengan muchas cosas que hacer y ahora que permiten ya en desconfinamiento salir y entrar y eso, haz un esfuerzo y reúnete aquí con los demás. Vamos a estar juntos, vamos a seguir ocupándonos en las cosas de Dios. Que Dios siga hablándonos y vamos a seguir creciendo. Un abrazo muy fuerte, os quiero mucho en el Señor, el amor de Dios es lo más importante. Mañana seguimos, desconecto, que descanséis.